Soy Willy Fox, apostador. Bienvenidos a un nuevo programa de 21 Portadas, un programa que se realiza gracias a la colaboración de la Radio Televisión de Chipiona y que, bueno, forma parte de las pequeñas exposiciones que hacemos de discos aquí en Casa Manolo y Peñal Chusco. Este es el programa número 14 que hacemos y tiene un nombre quizá un poco curioso, sobre todo para la gente que ajena un poquito a la música, que se llama discos bizarros. Bizarro es una palabra que quiere decir extravagante, insólito, raro, y dentro de lo que son las portadas de los discos, incluso las grabaciones, hubo un momento porque las casas discográficas vieron el filón de que, bueno, había muchos gustos diferentes para cualquier cosa y era una forma de plasmarlo en vinilo y al mismo tiempo pues hacer cajas pues con esos discos que salían a la venta pues durante todo el tiempo, tanto en Navidad, en verano, canciones del verano, discos raros, series de televisión. Y hoy lo que vamos a explicar un poco es eso, cómo las casas discográficas aprovecharon ese filón para vender sus productos. Vamos a empezar primero pues con cuando empieza la historia de la música, en las grabaciones, lo primero que se suele grabar era música clásica y no era, por supuesto, en vinilo, era en disco de pizarra y en gramola. La gramola eran los tocadiscos estos antiguos que se daban con una manivela y giraban sobre el plato. Cuando el vinilo aparece, pues las casas discográficas se dan cuenta de que, bueno, pues cada vez hay más tocadiscos en las casas, ya estamos hablando de los años 40 y 50, la música clásica sigue vendiéndose, pero aparece el jazz, y el jazz pues también era un atrayente para las casas de discos. Al mismo tiempo iban creciendo los tocadiscos, crecían los movimientos musicales, por ejemplo el rock and roll, el rock, el pop, y eso dejaba pues un margen muy abierto para las discográficas que simplemente se dedicaban, pues como bien dicho, a hacer cajas. Y uno de los apartados que descubrieron estas casas de discos fue la parte infantil. Vieron que, bueno, pues que había una forma de ganar dinero utilizando de alguna forma a los niños. Aprovecharon todas las series de televisión, todos los dibujos animados para grabar las bandas sonoras y ponerlas a la venta. Vamos a empezar por una muy curiosa que es Ábrete Sésamo, que, bueno, creo que es de los personajes más famosos que han existido para niños porque se han editado en todos los países, en todos los idiomas y en todas las lenguas existentes, porque es una serie muy, muy famosa, ha durado muchos años y los niños pues aprendían a los números, las letras, pero sobre todo a cantar canciones. Y este disco no, fueron muchos los discos que sacaron los de Ábrete Sésamo, que en España es Ábrete Sésamo, pero en inglés tienen otros nombres, en otros países tienen otros nombres, aquí se llamaba Ábrete Sésamo, y bueno, lo vendían pues la banda original de la serie de la Radio Televisión Española, pero este es un disco que a nivel mundial se vendió muchísimo en otras versiones. Tenemos otra muy curiosa que fueron Los Pitufos. Este disco es muy curioso porque es la versión alemana, pero de dibujos animados tuvimos muchas series que triunfaron en la venta de discos y hicieron superventas. Después en España aparecieron gente ya que vieron que, bueno, pues el mercado juvenil e infantil les dejaba mucho dinero y aparecieron, por ejemplo, Enrique y Ana y Parchís, que fueron quizás los más famosos y, como bien he dicho, vendían tantos discos como cualquier grupo de rock o de pop a nivel mundial aquí en España. Fueron personajes que, bueno, pasaron la edad, quedaron caducados porque Parchís, por ejemplo, era un grupo de niños, ya se pusieron mayores, el público los olvida y Enrique y Ana pues pasó exactamente igual. Aquí un caso muy curioso es de una serie de dibujos animados, se llama La Vuelta al Mundo de Willy Fox, pero quizás fueron de las bandas sonoras más bonitas porque la cantaron Mocedades. Mocedades, a pesar de que era un grupo muy serio, pues hicieron la banda sonora de esta serie de dibujos animados. Otro de los grandes, en 1974, quizá uno de los discos más vendidos en España aquel año, era pues Había una vez circo de Gaby, Fofó, Miliki y Mi Fofito. Tenéis que dar cuenta que había 2 canales solamente en España. El sábado por la tarde, pues todo el mundo veía el circo. Cantaban muchas canciones, parte de la aventura y las historias que hacían, pues hicieron canciones muy famosas y pues también pues fue un regalo de Reyes especial para aquel año. Quizá la serie que más ha marcado la televisión española en dibujos animados fue Heidi. Heidi separaba España cuando hacían los episodios el sábado por la tarde y como el único formato que había en aquel momento era los discos, pues como todo el mundo había visto los episodios, pues aquí en cada disco se recogían
4 episodios que simplemente te limitabas a escucharlo, pero como lo habías visto le podía poner imagen. Pues esto es el volumen 1, pero fueron pues 4 episodios por cada disco. Esta es la parte infantil aquí en España, pero el mercado infantil, como yo he dicho, dejaba mucho dinero, era una cosa para regalar para los niños, siempre había una comunión, un cumpleaños, unos reyes, y las discográficas vieron un filón en el periodo infantil. Seguimos con gente que, bueno, eran humoristas, eran actores, pero también vieron la posibilidad de hacer grabaciones. Por ejemplo, Emilio el Moro fue muy famoso en su tiempo, tiene bastantes discos y lo que hacía era entre chistes, cuplé, pasodoble, y tenía su mercado y bueno, fue conocido gracias a su interpretación en televisión y luego, por ejemplo, en estos discos. Y este disco también es muy llamativo, es Fernando Esteso, quizá uno de los actores con más películas que hay aquí en España, pero fue el disco más vendido en un verano, que era la canción La Ramona. Hoy la letra de La Ramona sería irradiable porque se mofaban de una persona que era gorda. Hoy sería imposible que esta canción se editara o se publicara o se escuchara en la televisión o en la radio. Bueno, pues durante un tiempo, como bien he dicho, pues Fernando Esteso aquel verano pues podía cobrar como Julio Iglesias o Manolo Escobar o Rocío Jurado, porque con un solo tema fue el éxito de aquel verano. Pepe La Rosa fue otro que aprovechó el filón de sus grabaciones, lo mismo contaba chistes, contaba monólogos, que aún no existía la palabra monólogo, pero él lo hacía bastante bien y tiene una discografía muy amplia. Eran humoristas y actores al mismo tiempo, pero gracias a sus discos, pues también cogían un apartado que estaban ahí. Como bien he dicho, ya en los años 70 en todas las casas había un tocadiscos y había público para todo. Mira, pasamos aquí a un disco muy curioso, Las Hermanas Hurtado, este es del año 82, era el año del Mundial y sacaron un disco dedicado a la selección española. La carrera de ella es más de actriz y de humorista que de cantante, pero como bien he dicho, todo el mundo se apuntó al filón este. Estos dos discos pueden ir juntos. Estamos hablando de los años 60, ya estaba entrando el turismo en España, el turismo extranjero, y estos eran discos para que se lo llevaran los guiris de alguna forma. Recogían pues los más básicos, folclore más básicos, lo que eran rumba, sevillana, fandango, música de pasodoble de los toros, y esto era un souvenir que se llevaban por toda la gente que venían a Benidorm, a Marbella. Era un disco para extranjeros, raramente salían a la venta a nivel de España. Incluso estos discos se podían comprar pues fuera de España porque era un souvenir. Este es un disco muy curioso también. La colección completa la tenemos en Radio Chipiona. En aquellos momentos cuando empezamos pues no teníamos medios para hacer cuña, hacíamos la publicidad y teníamos que buscar efectos de sonido, desde campanas, monedas, pazos, risas, y la colección esta la tenemos en Radio Chipiona para hacer los anuncios de publicidad. Son discos, como yo he dicho, bizarros, insólitos, raros, pero que nos hacían, a nosotros por ejemplo nos venía muy bien utilizar estos discos porque teníamos una colección de efectos especiales que lo utilizábamos para programas o, como habéis dicho, sobre todo para publicidad. Otro de los discos raros que tenemos aquí en esta colección es de año 1965. La Iglesia Católica que tenemos en España aprovecha el tirón de los vinilos y grababa charlas cuaresmales en televisión. Y estos discos pues se mandaba a las casas parroquiales de todos los pueblos, tenían su tocadiscos y entre ellos pues escuchaban pues todas estas charlas que eran pues muy curiosas, las impartía un sacerdote y llegaba pues a todos los pueblos porque con un disco podía congregar a mucha gente para escuchar estas charlas. De un extremo a otro, si en 1935 casi todo era pecado, cuando el momento de la transición en estos 3 discos, pues ya nada era pecado, todo era una fiesta después de 40 años de dictadura o de años oscuros. Resultó que todo estaba de un momento permitido. Fue la época del destape, de la historia del erotismo y hay discos muy curiosos, como por ejemplo este que pone 35 minutos de ambiente sexy. En aquel tiempo, imagínate el escándalo que serían estos discos. Y estos discos, por ejemplo, esto es solamente música, pero estos son grupos españoles famosos, pero que venden la portada con chicas semidesnudas o en plan erótico, porque era una forma de burlar la censura. Pero es increíble que grupos tan buenos como Diablo, Fórmula Quinta, tuvieran que vender la imagen de una mujer para vender sus discos. Es muy curioso. De un extremo a otro pasamos. Luego aquí en España se hacían portadas muy originales, o todo lo contrario, muy bizarras. Mira, aquí por ejemplo tenemos lo que es una quiniela antigua
con 14 aciertos y eran las 14 canciones del éxito de un año. Estos salían casi siempre en Navidad, y de una quiniela de las antiguas de 14 aciertos que ponemos aquí, pues pasamos a un cartón de bingo. Es curioso porque en cada hueco donde estaban los números tachados, luego vienen las canciones de los intérpretes que participaban en este disco. Y este disco quizás, lo voy a sacar aquí, este sí es bizarro totalmente. Esto fue muy curioso, esto fue a finales de los 80, el dúo Milli Vanilli. Resultaba que pues solamente hacían playback, jamás cantaron ni una sola nota en el disco. Y fue muy curioso porque es el único Grammy que han tenido que devolver los artistas, porque se demostró que bueno, que no, ellos no eran realmente los cantantes del disco. Discos de estos bizarros hay muchísimos. Uno de los discos más vendidos fue el último meeting que dio, o conferencia que dio el presidente Kennedy, pero hay discos, por ejemplo, que yo lo he tenido en las manos, que era celebrando Francisco Franco, el antiguo dictador, los 25 años de paz. También he visto algún disco de un meeting de Fidel Castro, incluso de Hitler. Hay discos de pizarra en aquel momento, porque aprovecharon que era un formato que podía llegar a mucha gente simplemente con una charla, ¿no? Y como bien dicho antes, como el disco de charlas cuaresmales, lo pasaban a sitios donde había un tocadiscos y lo podían escuchar muchísima gente. Es muy curioso porque esta colección sería interminable, porque es que se ha grabado de todo y en todos los tiempos. Así que, bueno, pues pasaros por aquí para verla, y hay muchos recuerdos, muy bien dicho, sobre todo de discos infantiles y de personajes como Las Hurtado, Pepe La Rosa, Fernando Esteso, Emilio Moro. Y últimamente también está dando el caso ahora mismo, que ya con internet, que hay gente que puede grabar lo que le da la gana, y gracias a internet se hacen famosos con discos que impensablemente en una discográfica no lo pueden grabar, pero como ahora hay tanta facilidad para hacer grabaciones, pues discos bizarros van a seguir existiendo siempre. Así que os espero por aquí, y para el próximo programa un poquito más.